Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Ceballos Julieta. En este video vamos a hablar sobre la enfermedad del dengue, que también, al igual que el COVID-19, está transcurriendo el mundo entero. Esta enfermedad es causada por un virus y es transportado por un mosquito, que este mosquito tiene el hábitat de vivir en las áreas tropicales y subtropicales. Esto que serían las zonas donde hay mucha humedad y mucho calor, ¿sí? Hasta el momento hay más de 100.000 infectados en todo el mundo. Pero ahora vamos a definir 3 puntos que definen a esta enfermedad, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre el virus del dengue. Acá tengo una imagen. Sabemos que el virus es un agente infeccioso de la clase arbovirus, ¿sí? Este es transportado por un mosquito que vive alrededor donde se crea. Bueno, hay 4 tipos de virus que transporta este mosquito. Está el DEN1, el DEN2, DEN3 y DEN4. Estos se llaman serotipos, son 4 distintos, ¿sí? Acá lo que vemos la diferencia, independientemente de que son distintos, vemos de que si uno se contagia con un serotipo, con el DEN1, la enfermedad es leve, ¿sí? Pero en el caso de que la persona se infecte con el mosquito o con 2 mosquitos distintos que tengan 2 DENs, DEN3 y DEN4, por ejemplo, la enfermedad es grave. ¿Esto qué nos dice? Que si la enfermedad es grave, tiene complicaciones bastante importantes y una de ellas es la hemorragia. Bueno, a diferencia de eso, tenemos también de que si uno es infectado por un serotipo, por ejemplo el DEN2, ¿qué pasa? Se infecta, transcurre todo el proceso, se sana esa persona, se cura de la enfermedad y ¿qué pasa? Se vuelve inmune. ¿Eso qué significa? Que si vuelve nuevamente ese mosquito con el DEN2 a picar a esa persona, automáticamente no se enferma. ¿Por qué? Porque se hizo inmune a ese tipo de enfermedad, ¿sí? Distinto sería que sea una combinación. Pero bueno, eso es para tener en claro que si uno se enferma, se vuelve inmune ante ese serotipo. Ahora vamos a hablar de lo que es el mosquito, ¿sí? Acá tengo una imagen. El mosquito es un insecto, zancudo volador también llamado, de la especie Aedes aegypti, ¿sí? Es de color negro, con manchas blancas, tiene 6 patas y 2 alas, ¿sí? Este aproximadamente vive un mes, es invertebrado. ¿Qué significa eso? Que no tiene huesos, ¿sí? Ahora vamos a ver el proceso de vida de este mosquito, ¿sí? Se inicia por la primera etapa, que es la incubación del huevo, ¿sí? Donde están todos los huevos. La segunda etapa consiste en la larva, acá. La tercera etapa se la denomina pupa. Y la cuarta etapa, que es la última, es la del mosquito, acá, ¿sí? Es donde ya está desarrollado. Y habitualmente siempre están en superficies porque ellos necesitan oxígeno para subsistir. Entonces, lo que se tiene que cuidar es de que no haya reservas de agua, que es donde ellos se crean. Y el mosquito que transporta el virus es el mosquito hembra. Bueno, ahora vamos a hablar de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? ¿Sí? Es el aumento de temperatura del cuerpo por encima de los 37 grados. ¿Sí? La fiebre no es una enfermedad, eso hay que tenerlo en claro. La fiebre lo que es una reacción de nuestro organismo frente a una agresión o a un agente infeccioso. En este caso sería el virus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay un agente infeccioso dentro de nuestro organismo, lo que hace automáticamente es
generar sus métodos de defensa que nosotros tenemos desde que nacimos. Tenemos eso y entonces que se llaman anticuerpos, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es empiezan a defendernos frente a esa agresión que va a tener, que luego puede convertirse o no en enfermedad, ¿sí? La fiebre no te mata, ¿sí? Pero hay que saber controlarlo, porque si uno no lo controla la fiebre, lo que produce es delirios y en los niños produce convulsiones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también, tampoco es para confiarse, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas que produce esta enfermedad. Principalmente el signo más importante es la fiebre en este caso, que superan los 37 grados, ¿sí? También provoca muchísimo dolor en todo el cuerpo, huesos, articulaciones, músculos, dolor de cabeza, dolor de ojos, cansancio, ¿sí? Esta enfermedad fue descubierta hace más de medio siglo que está con nosotros, que antiguamente fue llamado fiebre de rompehuesos. Es por eso que se particulariza por los dolores que genera en nuestro organismo, ¿sí? También aparece sarpullidos en todo el cuerpo, el sangrado de nariz, el sangrado de las encías, la deshidratación, porque al tener fiebre nosotros transpiramos y eliminamos líquido, entonces tenemos que reponer ese líquido. También provoca la falta de apetito, ¿sí? Y como más o menos habíamos mencionado, los serotipos, que el simple contagio o la simple infección de un solo DEN es una enfermedad leve, y cuando son 2 DENes produce una enfermedad más grave, ¿sí? Entonces, hasta el momento no existe un tratamiento para esta enfermedad, no hay vacuna. Por lo tanto, es importante el saber cuidarse y el estar muy bien alimentados como para tener los mecanismos de defensa muy bien preparados. También es importante saber de que esta enfermedad no se transmite de persona a persona, ¿sí? Si yo estoy en contacto con una persona infectada, no me voy a contagiar. Solamente me puedo contagiar si es que el mosquito que tiene el virus me pica a mí, ¿sí? En otro caso, no. Y el tratamiento más importante en este caso es la abundante adquisición de líquido, ¿sí? ¿Para qué? Para no deshidratarnos. Después está el reposo, porque son tan fuertes los dolores que te requiere hacer reposo, ¿sí? También está la administración de medicamentos, pero en este caso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque lo único que está recomendado tomar dentro de lo que es analgésicos es el paracetamol, ¿sí? Otro medicamento analgésico, antibiótico, de ningún tipo. ¿Por qué? Porque si vos tenés la combinación de los dos serotipos, de este y este también podría ser, entonces al tener una hemorragia, y si vos tomas medicación que no está correcta, podés sufrir un sangrado muy fuerte, ¿sí? Y si te produce un sangrado, lo que hace es automáticamente bajarte la presión arterial, entonces poder producir un shock, ¿sí? Para eso es importante tener en cuenta que no se puede tomar cualquier medicación, y menos la aspirina, porque la aspirineta es un anticoagulante. Bueno, ahora vamos a hablar de la afección de este virus en los niños. Como sabemos, los niños tienen muchísimos anticuerpos por los reiterados que ellos tienen los resfríos, ¿sí? Porque esta enfermedad es muy similar a la gripe. Entonces, el riesgo más grande en los niños es que no supere la fiebre los 38 grados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a empezar a convulsionar. Entonces necesitamos hacerle tratamiento, ¿sí? Tratamiento con baños fríos, paños y ese tipo de tratamientos que podemos realizarlo hasta llevarlo al hospital.
También está el riesgo de deshidratación, debemos darle muchísimo líquido. Y como en los adultos se producen los granos, los ampullidos, en los niños se produce hematomas, ¿sí? En este caso hay que tener 3 puntos importantes en los niños: la fiebre, náuseas y vómitos, ¿sí? Que esos hay que tener muchísimo cuidado. Después vamos a hablar también del riesgo en las embarazadas. Al provocar esta enfermedad, la elevación de temperatura, lo que realiza en una embarazada es provoca contracciones muy fuertes, que eso puede llevar a producir un aborto o un nacimiento prematuro del bebé, en este caso, ¿no? El virus se puede contagiar de madre a feto o también en el momento de dar a luz al bebé. Lo que se sabe hasta el momento es que no se contagia a través de la leche materna. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, más en el caso de que si tiene el contagio de 2 serotipos. ¿Por qué? Porque al producir sangrado automáticamente puede desangrarse la paciente o la persona embarazada en este caso, ¿sí? Y también el virus no provoca malformaciones congénitas. Eso también es un punto a tener en claro. La prevención para este tipo de enfermedad, no hay muchas. La más importante y el método es combatir con este mosquito, y para eso lo que tenemos que hacer es evitar lugares donde se junten agua, donde ellos puedan depositar los huevos. Entonces tenemos que controlar todo lo que es botellas, la basura, desechar bien los floreros que muchas veces se juntan agua, ese tipo de lugares para evitar que ellos puedan procrearse, ¿sí? Utilizar mosquiteros, usar repelente, espirales o pastillas, algún otro método que impida que los mosquitos se acerquen a nosotros, ¿sí? Ahora vamos a mencionar otro tipo de infecciones que se relacionan con este mosquito. ¿Por qué? Porque este mosquito no solamente transporta el virus del dengue, sino que también transporta otras enfermedades, ¿sí? Como la fiebre amarilla, el fiebre zika, el fiebre de Moyaro y el virus de chikungunya, ¿sí? Entonces, este mosquito no solamente transporta el virus del dengue, sino que también transporta este tipo de enfermedades. Y por ello debemos tener muchísimo cuidado y evitar que estos se procreen y sigan avanzando, ¿sí? Bueno, mi nombre es Julieta Ceballos, soy licenciada, y no se olviden de dar like, tocar la campanita y suscribirse. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches.